recién de que tenían ciertas dudas, aprovechen que estamos acá, la idea es capacitar, y es genial que estén acá todos. Estamos preparando un PowerPoint para ir viendo, así le vamos a ir marcando ciertas cosas. Este PowerPoint se lo vamos a dejar acá para que lo tengan, porque tienen ciertos conceptos que son básicos, pero que hacen al tema de la seguridad ciudadana. Y pasátelo y dejarlo en la computadora. No, pero no, ese es el cambio. Porque es muy grande este tecnología, sí. Es que, maestro, si quieres, maestro, luego pasa que no agarran, ¿eh? Yo quise meter la mía y no agarran. Probamos con dos. A ver, pero una prueba más, no pasa nada. Ah. No pasa nada, no pasa nada. ¿Qué pasa a los mejores? No, pues, a ver. Peor hubiese sido que yo traiga mi computadora, que la prendo ahora y pues mañana desertamos. No lo ves yo al final cuánto. A ver, hay que decir que yo vine y hice pruebas de sonido, hice pruebas de internet, hice pruebas de todo para que todo saliera. No, cuando llega el momento, nada. Te dice, no tiene internet. No se escucha. No se puede programar nada. No se desprograma nada. Está todo pensado. Una cosa es pensado y otra es resuelto, pero está bien. Pero por más que lo hayamos probado todo, ya te digo, habíamos probado los micrófonos, habíamos probado el tema de la mano. Probamos todo un día antes. Yo viajé un día antes a hacer todas las pruebas. Pero se lo estoy diciendo a todos los que están atrás también. Con la transmisión del ¿ya estamos? Estás transmitiendo, es más, podés saludar. Si necesitan un abogado, ahí está. Pasamos acá. Ahí está, estupendo. Bueno. Qué bueno, Sí, bueno, ¿qué pasa? Adelantamos con derecha. Con el botón. ¿Pero sí le pusieron el controlador? ¿Le pusiste el pincho? Ah, no pasa nada. Si no te lo reconoce, te lo paso si quieres. Con esta flechita lo pasas. No hay problema. Ah, perfecto, mira. Con esta y con esta. Una para adelante, una para atrás. Ningún problema. Bueno, muy buenas tardes a todos. Ahora formalmente, gracias a los que están del otro lado en el Zoom. Gracias a la licenciada Virginia por la organización de este evento de características internacionales. Gracias por tu libro, que es una herramienta que nos sirve a todos los que estábamos trabajando en el área de seguridad para capacitar, sobre todo a la gente que tenemos a nuestro cargo, para cuidar a los vecinos. Eso es lo fundamental que tenemos que entender cuando uno trabaja en la función pública para cuidar gente. Y ese libro es fundamental porque tiene dos puntos. Uno, que nos enseña de criminalística. Y dos, nos colabora con la inclusión, porque ha sido editado, si no me equivoco, en 32 idiomas originarios y en braille. ¿Sí? Así que la verdad que eso es muy importante porque todos lo podemos leer y entender, pero hay personas que no, y entonces el conocimiento tiene que ser para todos y eso es una gran herramienta. Les cuento a forma de ir presentándome y de ir charlando con ustedes sobre este tema. Llevo 29 años ejerciendo el derecho penal, me recibí hace 29 años en la UBA, en Buenos Aires, como abogado, especialista en derecho penal y criminología. Ejercí toda mi vida hasta el 2015 como abogado particular, hasta en el 2015 que asumí como responsable del área de seguridad del municipio de Malvinas, Argentina. Ahí estuve 6 años durante la gestión a cargo del área de seguridad
Y como mi intendente, Leonardini, se fue de ministro en la provincia de Buenos Aires como ministro de Infraestructura, me fui a acompañarlo con él también. Ahí primero estuve a cargo del área de transporte, armamos el Ministerio de Transporte y me quedé de vuelta con Leonardini a cargo del área de, como subsecretario, de todo el espacio. Viendo fundamentalmente ¿qué? La seguridad del espacio público. ¿Sí? Obviamente las obras tienen que traer inclusión, perspectivas de género, que es lo que corresponde a los tiempos modernos, pero también sustentabilidad, respeto a la ecología. Eso está bien, lo hacen los arquitectos y lo entendemos bien. ¿Qué hacemos como abogados ahí? Y cómo hacemos como especialistas en el área de seguridad, es buscarle una vuelta especial a los proyectos que nos traen los arquitectos, ingenieros, que son fabulosos. Vos ves números, ves coordenadas, ves ubicaciones, ves el diseño y decís qué lindo, pero si hago esto tengo un problema. Si tengo un problema de seguridad, tengo un problema con la gente y no me sirve. Entonces hay que ver un enfoque multidisciplinario para entender a la seguridad muchas veces. Entonces, por ejemplo, nos pasaba con el ejemplo de los puentes o pasarelas. En ciertos lugares, en ciertos arroyos, en ciertos riachos que tenemos frente a la provincia de Buenos Aires, que es grande, para los que conocen, y si yo hago un puente peatonal que me una un pueblo al otro, un barrio al otro, uno lo ve fantástico. Pero si yo veo una vía de motoescape a un motochorro que me acabo de robar en un barrio y va al otro, estamos muy mal. Si no tomamos las medidas de seguridad para prevenir eso, estamos mal. Tenemos tecnologías para aplicar y no las aplicamos a ese puente, estamos mal. Y sobre todo estamos muchísimo peor si hacemos la obra que está perfecto sin consultar con la gente de un barrio y con el otro. Porque a veces hacer muchas vías de unión entre barrios, estamos generando un problema más que una solución para la gente. Así que eso es importante como para analizar. Y les cuento, también estoy a cargo de hace 3 años del Instituto de Seguridad Ciudadana de la Asociación de Abogados de San Martín, donde hemos hecho un montón de capacitaciones específicamente del área de seguridad y muchas también en derecho animal. Pueden buscar todas las charlas, capacitaciones escribiendo simplemente Asociación de Abogados de San Martín y ahí van a surgir. Avísale a... ¿El que está queriendo apagar la computadora? El compañero, el técnico. No sé si es la computadora o ¿o ya necesitas carga? No. Está marcando ahí que se va a apagar, pero no sé si es del cañón o la laptop. Algo se está por apagar y puede ser 4 segundos ya fue. No necesita carga. No, la de ella está. Entonces la computadora siempre. Va a estar caliente. Así que ahora vemos esto como Sí, seguimos funcionando. Total, podemos seguir con la presentación. Fundamentalmente, al estar a cargo del área de seguridad en el municipio de Malvinas Argentinas, se apagó el cañón, la computadora está. Para los que no conocen, que no son de acá, de Buenos Aires, un placer conocerlos y charlar con ustedes. Malvinas Argentinas, aparte de tener el nombre de nuestras islas usurpadas por los ingleses, eso está claro, es un municipio que está en el segundo cordón del conurbano bonaerense, ¿sí? No es el primero que es el más rico y el más lindo, es un municipio intermedio, tiene 400.000 habitantes, 63 kilómetros cuadrados, está al lado de José Cepaz, el municipio de José Cepaz, de San Miguel, de Escobar, Pilar y Tigre. Estamos ahí en el medio con 400.000 habitantes. ¿Y qué nos separa de un municipio del otro? Una calle, una avenida, una ruta panamericana. Nada. Es como que Malvinas Argentinas sos vos que estás ahí en el medio y estás rodeado ahí al lado. Entonces, ¿cómo establecemos la seguridad si no tendemos redes con los vecinos? A diferencia de lo que explicaba hoy el licenciado Castillo, de que cada alcalde tiene su policía y la maneja más o menos conforme ciertos parámetros que le va imponiendo el Estado, acá nosotros sí o sí estamos trabajando en conjunto. No nos sirve salvarnos solos, no nos sirve protegernos solos y tenemos que activar ciertos protocolos para trabajar en conjunto. Entonces, volviendo al libro del primer respondiente, eso es muy importante para saber cómo intervenimos. Muchas veces ha pasado de que empieza una persecución por un móvil robado en Malvinas Argentinas y se va hacia Tigre. Obviamente ya un comando, un centro de monitoreo se comunica con el otro que ya sabemos para dónde va y por las dudas con los aledaños para avisar de que esta persecución puede pasar por un lado y seguir hacia el otro.
¿Para qué? Para estar prevenido y para poder actuar en prevención, ¿sí? En este caso ya pasó el hecho, sería en represión del delito, pero es actuar en conjunto. Entonces, siempre es importante tender redes con los demás, porque nuestra jurisdicción no termina solamente en Malvinas Argentinas, si bien sí como específicamente como funcionario municipal, sí, pero como tenemos a bordo arriba personal policial y municipal, el personal policial de la provincia de Buenos Aires puede trabajar en toda la provincia de Buenos Aires. Si el hecho ocurrió en Tigre y termina en Malvinas Argentinas, ellos, los de Tigre, serán los primeros respondientes, nos pedirán a todos al municipio de Malvinas Argentinas, a nuestro centro de operaciones, las cámaras, las actuaciones, el acompañamiento para hacer la persecución y la detención, y se llevarán las actuaciones y el detenido para el otro lugar. Y está perfecto, y así lo hacemos a diario. Otro detalle, tenemos en Malvinas Argentinas 3 fuerzas que trabajan de forma conjunta. La parte municipal, que ahora le voy a contar cómo estaba organizada, la parte de la provincia de Buenos Aires, con un jefe de estación, y nosotros queremos y hemos hecho una sede especialmente para que Gendarmería Nacional esté en el territorio y actúe en el territorio. Pero a diferencia de lo que nos contaba el licenciado Castillo en su país en México, que estaba prestando atención para ver las comparativas, la que interviene para tomar la radicación de los hechos, ¿sí? Si bien puede haber intervenido ante la detención de un motociclista, gendarmería o personal municipal del CON, la que interviene es en la comisaría que corresponde a la sección de donde ocurrió el hecho. Entonces, detienen a una persona, que la detiene Gendarmería Nacional, la llevan a la comisaría de la jurisdicción. Se hacen las actuaciones y queda plasmado en el acta que hace la policía cómo intervino el personal de Gendarmería Nacional. Y el que está a cargo de la investigación es el Ministerio Público Fiscal, y el que controla en la provincia de Buenos Aires el control de todas las garantías constitucionales de cómo sucedieron los hechos es el juez de garantías. ¿Hasta ahí estamos bien? Volviendo a lo que les contaba de que estuve 6 años a cargo de la seguridad de Malvinas Argentinas y que me fui bien, gracias a Dios, porque a veces un secretario de seguridad se va explotado por ciertos problemas, por la coyuntura, por no poder resolver ciertos casos que son de público conocimiento y que, si hay algo que sabemos en seguridad, es que el sistema va a fallar. Que en algún momento, por más buen trabajo que se haga, por más capacitaciones que se les dé, por más preparación que tengan, va a fallar. Este mosquito me está persiguiendo. Sí. Pero bueno, eso es lo importante de saber, que tienen que estar preparados, por eso la importancia del primer respondiente. Y saber cómo actuar siempre es correcto y no basta nunca la preparación. Siempre hay que estar más y más capacitados. Yo estuve a cargo de todo lo que es el área de protección ciudadana, otros le dicen guardia civil o le dicen policía municipal, o sea, la patrulla municipal, ¿bien? Que estaba compuesto por personal municipal y personal de la policía de la provincia de Buenos Aires. También teníamos a cargo el centro de monitoreo, que teníamos la comunicación directamente con el 911, donde recibíamos las llamadas y las denuncias de nuestros vecinos, y también teníamos el sistema de alerta por las cámaras, o sea, los operadores que estaban mirando las cámaras de seguridad. En su momento recibimos un municipio en el 2015 con 115 cámaras que eran obsoletas ya para ese tiempo, y bueno, hoy tenemos un centro de monitoreo que tiene más de 1.600 cámaras con 30, 35 operadores mirando todo lo que sucede en Malvinas Argentinas. Porque no solo también es poner cámaras, sino poner el entramado de fibra óptica para tener una calidad y poder ver bien esas imágenes. También estuve a cargo del área de defensa civil, con el cual nos dedicamos a hacer la mayoría de las capacitaciones con la gente, que ahora las vamos a contar. Y un área fundamental para lo que fue en el 2015, hoy ya
parece más común, que era el área de asistencia a la víctima. En el área de asistencia a la víctima, antes de que inclusive se sancione la ley nacional en el 2017 de atención a la víctima y la ley provincial de la provincia de Buenos Aires de atención a la víctima del 2020, nosotros ya estábamos trabajando en área de atención a la víctima con un equipo de abogados que se le ponía a la víctima a disposición, donde se le ponía un abogado penalista, ¿sí?, que llevaba los casos donde era necesario que el fiscal los escuche, donde se pueda ofrecer medidas de prueba, donde la víctima se sienta realmente contenida, que hoy ni siquiera, a pesar de existir esas leyes, se hace debidamente, porque lo que han hecho las leyes por falta de presupuesto y porque los municipios no lo pueden costear en la mayoría de los casos, es que el fiscal, que es el abogado realmente de las víctimas, pero ¿qué pasa cuando la víctima se lleva mal con el fiscal, o el fiscal no las escucha, o el fiscal no los quiere atender? Entonces, bueno, pueden recurrir al municipio, al menos en Malvin. ¿Por qué? Porque es su derecho y porque sabemos que, como les dije recién, en algún momento seguridad va a fallar. Entonces, es importante que no falle la contención, con la empatía con la gente y saber tratar con la gente. Nos ha pasado de llevar casos donde hemos llegado hasta el juicio oral logrando condenas importantes para hechos graves, y nos ha pasado también en casos en que a una persona que fue ajusticiada por otro en una plaza pública, también buscamos la condena, por más que la víctima tenía un prontuario gigante, el que los mató también era autoprontuario gigante, y era todo un problema de drogas que se desconocieron en el momento. A nosotros lo que nos importaba era el hecho que la madre es la madre y tiene derecho a esa representación legal que se la damos. Se lo damos a uno y se lo damos a otro. Parecen hechos distintos a veces, pero es necesario también poder dar esta contención a la gente, porque para la madre es el hijo, y eso hay que saber y respetar. Volviendo al tema de las contingencias de ser el primer respondiente. Uno tiene que estar preparado para todo. Estar preparado para responder como un incendio, ante una persecución, ante un chico que se ahoga, se ahoga por tragando comida o en una pileta, que nos ha pasado, de personas que se desmayan, una explosión. Eso podemos decir que son hechos normales, que nos pasan a diario. Adicciones. Chicos con problemas de adicción también, y saber cómo contenerlos también. Ahí para contención muchos hablamos de las taser. ¿Por qué no las usamos? Como en otros países. Yo estaría a favor en muchos casos. Porque no implicaría a veces hasta la pérdida de patrimonio municipal o provincial, porque nos ha pasado al tratar de detener una persona en época de pandemia que estaba mal, se le explicó de buena manera que tenía que estar en su hogar y demás, reaccionar mal, estaba muy pasado de drogas, pegarle al personal municipal, pegarle al policial, pegarle a los refuerzos y después romperme un móvil nuevo. Que eso fue lo que más me dolió, porque sí, con lo que cuestan los móviles, sacar un móvil nuevo a la calle, que lo rompa. Y que el fiscal diga, bueno, pero son lesiones leves, que se vaya a su casa. Ahora vamos a hablar del tema de la inactividad. Entonces, como le decía, de estar preparado para todo. Hemos dado distintos cursos y capacitaciones durante todos los años, pero hay algo que me llamó la atención para estar preparado, que es esto. Si hablamos de estar preparado, ya este es el colmo de la exageración, pero está bien. Un protocolo anti-zombie para un apocalipsis zombies en Estados Unidos. Y ahí explican las reglas de lo que hay que tener para preservar la vida, cómo sobrevivir y demás. Esto parece gracioso, pero es verdad. Pero si es a nivel de estar preparado, corresponde. Tenemos que tener en carpeta todos los distintos protocolos para saber cómo actuar y cómo reaccionar, y sobre todo, los que están en la calle. Por eso, volviendo al libro, el primer respondiente muchas veces es el personal
del COM, o el personal policial, el que primero interviene, o el personal del centro de monitoreo que está viendo qué es lo que pasa en la calle y da la señal de alerta para que intervengan los distintos mecanismos desde las fuerzas de seguridad del municipio. Y después, según la gravedad, se van organizando, porque por algo tenemos 3 fuerzas. Hay 3 cabezas que trabajan y trabajan en forma conjunta. Nos ha pasado también, y duró así nada, de que va Gendarmería en los primeros días, llevan un detenido a la comisaría tal, y al personal se le ocurre, viene un verde, yo soy azul, que espere. Me llama el jefe diciendo, me están haciendo esperar acá los muchachos, están trabajando. Obviamente lo traslado al jefe de estación, que es mi par en la policía de la provincia de Buenos Aires, y el que hizo esa pavada duró nada. Se fue a limpiar baños por 8 días y castigado. Acá hay que entender que todos juntos trabajamos con la misma finalidad, no importa el color del uniforme, sea municipal, provincial o de una fuerza federal. Y si lo entendés bien o lo entendés de otra manera, pero lo entendés. Entonces, eso es lo importante de poder trabajar. Y coordinar fuerzas. Imagínense que lo más importante que tenemos en un municipio y en todos lados son nuestros niños. Entonces, ¿cómo coordinar las entradas y salidas a los colegios seguras? Les dije que en Malvinas Argentinas éramos 400.000 personas, 135 establecimientos educativos, 135 colegios. ¿Bien? Está bien que hay algunos que son en el mismo establecimiento de los colegios, porque está el jardín y está la primaria y está la secundaria. ¿Bien? Para ir reduciéndole, para no hacerla tan exagerada. Pero 135 establecimientos, uno llegó, asumió, tenía su plan de seguridad. ¿Qué tenía la provincia de Buenos Aires? 15 móviles. 22 zonas que cubrir, 15 móviles. De esos 15 funcionaban 10, 5 más o menos. ¿Qué tenía el municipio? Más o menos lo mismo, 10, 12 móviles para funcionar. Fuimos multiplicando la cantidad de móviles, fuimos multiplicando, dándole móviles a la provincia. Le hemos dado ahora este año inclusive móviles a Gendarmería, porque lo que queremos es mayor presencia, que es lo que nos pide la gente. Con mayor presencia, ¿qué garantizamos? Lo que se queja todo el mundo, la sensación de seguridad. ¿Cómo hicimos? Un plan inteligente. Donde no llega la policía, mandamos tránsito. Donde no llega la policía y tenemos la tecnología, cámaras. Tótems de seguridad se fueron poniendo en estos últimos tiempos, haciendo espacios seguros para todos. Un plan sencillo que rindió frutos en Malvinas Argentinas fue la recuperación del espacio público. Las plazas donde antes los chicos se juntaban y tomaban de más, y capaz que ocurría algún desmán, se hicieron espacios nuevos, limpios, mejorados, donde están las familias. Y las propias familias sacaron a los pibes. ¿Sí? Si quieren hacer algo, esto es nuestro. Y esa identidad fue fundamental para bajar los índices delictuales. ¿Sí? Eso es lo importante. ¿En qué tiene que estar capacitado el personal municipal? Acá, por ejemplo, tendríamos que agregar la función de turismo en Santo Tomé, en Santa Fe. De que depende de la zona y el municipio, tienen que saber de turismo. ¿Tienen que ser guía de turismo? No. Pero tienen que saber. Tienen que saber dónde puedo ir acá a la playa, acá a la vuelta para acá, al lado. RCP, incendios, conocimientos y actuación de parto en la vía pública, primeros auxilios. Esos fueron las capacitaciones básicas que le hemos dado con el personal de defensa civil y fueron un éxito. Un éxito para los que recibieron el curso, para los que fueron salvados con estas capacitaciones y para la gente en general, y todos salieron felices y contentos de hacer estos cursos, y después ahora les voy a contar un par de anécdotas. RCP, hemos tenido casos de abuelas que han salvado a sus nietitas, y que vengan y te digan eso, yo hice el curso en defensa civil y salvé a mi nieta, no tiene precio. Pagado. ¿Me pone la piel de gallina? No, no tiene precio. Eso es lo importante de saber cómo actuar. También saber qué pasa en un incendio, cómo actuar, cómo evacuar. Hemos hecho capacitaciones específicamente en los colegios sobre incendios, que es una capacitación especial, porque claro, todos se imaginan, llegan los bomberos con todas las sirenas y el ruido. No.
Los bomberos llegan así hasta hacia 2 cuadras para llegar rápido al lugar del hecho, ¿sí? Frenan las sirenas, llegan tranquilos y despacio, se acomodan. Alguien previamente detonó en el colegio una bomba de humo, totalmente controlado. Una semana antes se les dio una capacitación a los chicos, a los directivos, para que les bajen la información a los profesores, para que expliquen cómo es actuar en un caso de incendio, cómo tienen que estar serenos, y qué pasa. Pasó. Es mentira, pero pasó porque de eso se trataba el simulacro. Pero los chicos actuaron correctamente, bajaron las escaleras, vieron el humo, no se asustaron. Yo me quedo mirando en un costado, veo todo el show pasar, veo el personal de tránsito cortando en las calles, veo el personal de defensa civil montando la carpa para la atención de heridos. Hay que buscar un lugar seguro, una plaza o una cuadra, hacer el cordón para que se lleven a los chicos, sobre todo a los chicos más chicos. ¿Y por qué le decía lo del ruido? Por si hay chicos con síndrome de Asperger, con algún síndrome especial que no puedan ser alterados, porque llegar con eso le puede generar más pánico y que ese chico, pues su desesperación, están ahí arriba, se quiera tirar, saltar. No. Entonces hay que llegar tranquilo, explicar la situación, contener y saber que puede haber casos especiales para poder responder, y esos tienen que estar bien marcados por los docentes. Entonces, estas capacitaciones en incendios es esencial de cómo saber y cómo actuar, cómo evacuar un edificio. Conocimientos de parto en la vía pública, parece una exageración. Créanme que 1 o 2 por año hemos tenido. En casos que ha llegado inmediatamente y el parto fue inevitable en ese momento, y partos que ya habían sucedido, entonces la contención, el cortar el cordón, poner a la nena en custodia, cuidado, llevar a la madre, llevarlos al hospital. Cuando la jefa de obstetricia nos daba estas charlas, decía, no, ustedes lo cargan, lo llevan al hospital y listo. Esa es la regla. No es la regla. Si el bebé quiere nacer ahí, va a nacer ahí, y entonces ahí viene la capacitación de cómo actuar, de cómo no entrar en pánico, y qué es, llegado el caso, si hay que cortar o no el cordón, si tienen que tener entre todo el EDC diario de todas las cosas que se llevan, un bisturí, una navaja bien afilada, y un pinche especial que no me acuerdo ahora cómo se llama, que es para sujetar el cordón umbilical. Entonces, todas esas capacitaciones se dio a nuestro personal, se le daba a policía y se le daba también a gendarmería con las distintas certificaciones para saber cómo actuar por personal de salud actuando en la primera instancia. Después, también los conocimientos básicos en primeros auxilios son importantísimos para cómo actuar. Una cuestión algo sencillo, la maniobra de Heimlich, de cómo desahogar a una criatura, a una persona mayor, de que simplemente está atorado con algo que se ahogó. Esas son cosas que salvan vidas. Y es parte de la profesión de ustedes. Si no entienden la profesión de salvar vidas, no tendrán que estar ahí sentados acá, tan atentamente escuchando. Así que eso es importante en cuanto a ciertas capacitaciones que yo digo siempre, tienen que estar capacitados. Sí, tienen que estar capacitados físicamente, tienen que poder correr. Uno ve ciertos oficiales que sabemos que no pueden correr nada. Y tienen que estar capacitados intelectualmente. Tienen que estar capacitados intelectualmente. Intelectualmente, ¿cómo hacemos? Damos ciertas capacitaciones en derecho penal. Lo básico que siempre preguntan, legítima defensa. Y ir analizando los distintos casos de legítima defensa. Se pone un video, se actuó de esta manera. ¿Es correcto o no es correcto? ¿Cómo actuar? Ahí viene el problema. Las municiones tienen 9 milímetros. Punta ojival, punta troncocónica. La víctima recibió 6 disparos. Abuso de la fuerza del poder policial. Uno en una pierna, otro le rozó, el otro le rozó el hombro, el brazo, uno solo le pegó en el pecho y lo hirió y lo volteó. No son 6, es 1. ¿Sí? Aparte de mejorar la puntería, te van a decir algunos, no, no es eso. Está bien, las prácticas de tiro son necesarias, el tiro dinámico es necesario. Tirar en una pedana no es lo mismo que tirar en la realidad. Y lo peor, tirar en un lugar donde el objetivo no me importa. Sí. Tengo que ver qué hay atrás del objetivo, porque si yo el objetivo lo quiero voltear, está correcto, pero que no haya nadie ni cerca atrás. Y sabiendo que tenemos municiones que no son las correctas, es un peligro.
Entonces, todo eso hay que analizarlo y resolverlo y tenerlo presente como para saber cómo actuar. Derecho procesal. ¿Cómo confeccionar correctamente las actas? Si no, los abogados nos hacemos una panzada, como hablaba el licenciado recién en criminalística. Hacen mal el levantamiento de rastro, hacen mal el acta, y viene una nulidad. Viene una nulidad y se cae todo para atrás. Y llegado el caso que esa acta fuese groseramente mal hecha, un fiscal, un juez podría decir que hay un incumplimiento de los deberes de funcionario público. Así que tengan cuidado. Porque ¿qué hacen muchas veces? De vago, agarran un acta y la escriben de vuelta. Se equivocaron la fecha, dejaron la fecha, le cambiaron el sexo a la persona, se equivocaron de DNI. El nombre. Copian y pegan mal. Entonces hay que tener un cuidado especial con ese detalle. Se entiende el cansancio, se entiende que estar a las 24 horas, se entiende el 3D de trabajo. Nada de eso le va a importar ni al fiscal, ni al abogado, ni al juez cuando ustedes actúan en caliente. Nosotros en frío agarramos la causa, miramos, punto y coma está mal. Y no, se broman ustedes, en beneficio del indubio pro reo, que es correcto, que corresponde y está bien. Porque si no se hacen bien las cosas, hay que estar a favor del acusado, y eso es correcto. Sobre todo si muchas veces los acusados también son ustedes. Así que corresponde el indubio pro reo. En muchos casos, es importante también esto del indubio pro reo, como lo entendemos nosotros. Los americanos, por ejemplo, por haber estado charlando con gente del FBI una vez, me han dicho que no entienden por qué no les creemos a los policías acá. Le expliqué un montón de casos, me lo entendió. Porque ellos, lo que dice el policía, va John Adams y dice, acá este muchacho de color mató a esta persona que no es de color, y es palabra santa. No se discute. ¿Sí? Estoy siendo un poco irónico con esto de los colores. Pero pasa así, no se discute. Y salvo que haya una prueba específicamente, se complica. En general, no sucede esto, pero sí lo que sucede es el respeto a la palabra del oficial de policía. En muchos casos pienso que tendría que haber un indubio pro policía, en muchos casos que tendría que ser aplicado, y eso tendría que ser por ley, inclusive en la forma de actuar y en instrumental que se le da para poder trabajar. ¿Sí? Si se te da una taser que es correcta para detener a una persona con adicto a las drogas, que no lo podés detener de otra forma, sino que tenés que detener usando la fuerza, pegándole con la tonfa, es mucho más práctico y más seguro para el oficial de policía dar la orden, usar la taser. ¿Sí? Entonces, obviamente, si van los 10 y le disparan un poquito cada uno con la taser, está mal. Entonces, pero también es lo mismo que entre 10 le peguen un tiro cada uno. Entonces, hay que ver y analizar toda esta cuestión del derecho procesal y hay que conocerlo. Y hay que conocerlo para que ustedes se sepan cómo defender y no tengan que andar gastando en abogados. Criminalística básica, como lo que estamos haciendo acá, con lo que dicen los licenciados, de cómo es el resguardo del lugar de los hechos, el cuidado de las evidencias. Eso es algo básico que siempre tienen que saber. Eso, en general, son las distintas capacitaciones y les digo que han funcionado. Se los digo por experiencia al verla. Pero vayamos un poquito más a entender que la seguridad para nosotros es algo nuevo. Parece que no, pero sí. En nuestro país se empezó a hablar de seguridad por cuestiones políticas a partir del año 2009. ¿Sí? Ahí se puso en agenda el tema de la seguridad. Recién en el 2010 se crea el Ministerio de Seguridad. O sea, es relativamente nuevo. Es nuevo. Yo cuando asumí el cargo en el 2015, era abogado, especialista en Derecho Penal y Criminología. ¿Qué tiene que ver eso con la seguridad? Pedacito. ¿Había tecnicaturas en seguridad? Sí. ¿Había
hoy por hoy ahí está la Universidad de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que es un avance, es algo que se va a empezar a implementar mucho mejor para la capacitación del personal. No sé específicamente acá cómo es en Santa Fe, pero uno estudiaba porque internet para buscar ciertas capacitaciones, ver cómo era el sistema de vigilancia en Estados Unidos, qué era la ley de la tolerancia cero, cómo empezó, lo bueno, lo malo de ese sistema que implementó Rudolf Giuliani en Nueva York, que le dio bastante éxito en los 80, de ver cómo otros sistemas en Inglaterra es la organización de los vecinos para ver cómo custodiar y estar tranquilos en sus barrios. Y entonces, ver y analizar todo esto era algo muy sui generis, hasta que, por suerte, a partir de esto, de estas capacitaciones, de estas charlas, nos vamos interiorizándonos y formándonos entre todos. Porque la seguridad no la hace un abogado, no la hace la policía, no la hace un criminalista, la hacemos entre todos. Es un trabajo que hay que hacer para toda la sociedad. El PNUD, que es el Proyecto para las Naciones Unidas, por las dudas, la define de la siguiente forma: como la condición de vivir libre de temor y de necesidad. Eso es lo importante, de eso es la seguridad. Y tiene que ver mucho con la sensación de eso que les decía recién. Y vuelvo a un ejemplo. Hace un par de meses atrás, en Malvinas, ocurrió un hecho trágico donde, sin motivo, 2 personas en moto agarran a un chico, creo 12, 13, 14 años, le pegan un tiro, el chico casi se muere, llega el móvil inmediatamente, tenían que esperar la ambulancia, vieron la reacción de la gente, vieron la situación de crisis del chico, lo cargaron, cosa que no se debe cargar a nadie atrás de la camioneta, sabemos. ¿Se puede llevar a alguien en la caja? No. Cada persona va sentada con su asiento de seguridad. Sí, en una situación normal. ¿Bien? Cosa que le comentaba a los colegas recién, ayer en el centro de Santa Fe veo a una persona en la caja de la camioneta de la policía esposada. Me pareció raro, no sé si era un apremio ilegal, no sé si era una tortura, no sé qué pasaba ahí, pero eso estaba mal. No corresponde llevarlo a alguien atrás. Si un personal policial se tiene que quedar esperando otro móvil, que se quede esperando. Por las dudas les digo, porque si no pueden saltarles esos planteos. Pero volviendo a este caso, ¿qué pasó? Fue la prensa, esto es inseguro, fue Crónica, fue TN, buscan la cuestión política, obviamente, y les preguntaban a los vecinos, ¿este barrio es inseguro? Cuéntenos qué es lo que pasa. No, el móvil pasa siempre, no sé qué pasó, que no lo vimos en ese momento. Entonces, ¿cuál fue la reacción popular? No hubo problema. Y gracias a Dios el chico después se salvó. Tardó 30 días de recuperarse, tuvo 3 operaciones, pero se salvó. Pero se salvó por milagro, quizás, por los buenos médicos que lo atendieron, no por el accionar de las 2 personas que lo intentaron matar, que afortunadamente después también fueron detenidas y encontradas, porque se hizo todo un seguimiento por el sistema de monitoreo, se les dio la ubicación y se los encontró en un par de días. Pero sabemos que la prensa, por cuestiones políticas, busca que haga hacer el show, que explote, está bien. Pero si la gente está contenta con la sensación de seguridad, dan estos buenos resultados, a pesar de lo que pudo haber sido una tragedia. Este concepto de seguridad, como dice ahí, es un concepto amplio, contempla un abanico de amenazas que pueden atentar contra la vida, contra el bienestar de las personas en general, desastres ambientales, guerras, conflictos sanitarios, inseguridad alimentaria, violencia, amenazas a la salud, etc. Me olvidé contarles algo que me tildé con los ejemplos. Volviendo al tema de las capacitaciones y a los protocolos, que es lo que tienen que tener. Obviamente, como les mostramos ahí el protocolo anti-zombie, lo dejamos para el final, ¿no? Capaz como hasta de algo divertido para cerrar una charla. Pero la capacitación antisísmica para el conurbano bonaerense también es en baja medida en comparación a la capacitación antisísmica que tienen que tener y estar preparados los vecinos de San Juan y de Mendoza. ¿Entiendes? Entonces, eso es lo importante de analizar un plan integral de seguridad, es saber a dónde estamos y qué es lo que estamos haciendo para
buscar las mejores soluciones para todos. Las amenazas, el crimen, el desempleo, el hambre, las enfermedades, la violencia intrafamiliar, eso es fundamental, la violencia intrafamiliar, ahora lo voy a seguir hablando con otro tema cuando hablemos un poquito de femicidio, es algo que escapa a la seguridad. Escapa a la seguridad porque es algo que pasa intramuros y salvo que ustedes vayan patrullando y vean una situación de riesgo de una persona, de un menor, no van a poder intervenir. Sí se vuelve esto en una tragedia cuando la persona hace las denuncias, la mujer hace las denuncias y no es debidamente escuchada por, primero si no es bien atendida por la comisaría, primero, y después por el fiscal que nunca las escuchó. Después les voy a comentar un procedimiento especial que tenemos en la provincia de Buenos Aires. La discriminación, la delincuencia, los conflictos sexuales y la represión política. Todo aquello que perjudique puede perjudicar al ser humano, sea una amenaza sostenida en el tiempo o una amenaza súbita. De eso se trata el trabajo en seguridad. Trabajar en seguridad es gestionar riesgos. Tenemos que evaluar el riesgo, ver la magnitud y ver qué herramientas tenemos para actuar, como les conté recién con el tema de los colegios. Tengo nada más que esto. ¿Qué es lo que hago y cómo lo organizo, cómo lo distribuyo? ¿Cómo hago que con lo que tengo le doy sensación de seguridad a todos? Y que encima los vecinos, aunque pase una tragedia que sabemos que puede pasar en cualquier momento, tengan una buena reacción. En síntesis, este es mi concepto de protección ciudadana. Es el proceso de establecer, fortalecer y proteger el orden civil democrático. Sin democracia no hay nada. Eliminando las amenazas de violencia en la sociedad para actuar en salvaguarda de los derechos, especialmente el derecho a la vida, la integridad personal y el cuidado de la propiedad privada, viviendo libres, totalmente libres de miedo. Dentro de las ciencias de la seguridad, ahí ya me aparto al concepto general, específicamente dentro de las ciencias de la seguridad, se entiende que la seguridad consiste en hacer que el riesgo se reduzca a niveles aceptables, dado por asentado que nunca puede ser eliminado. No existe el delito cero. Esto simplemente es, como yo digo, conformista. Tengo que bajar los números. ¿Cuál es el homicidio que molesta a la sociedad? ¿Todos los homicidios molestan? No. El primero que molesta es el homicidio en ocasión de robo. Al pobre laburante, al pibe que va a estudiar, que por una mochila, por un celular, le pegan un tiro. Si 4 personas de mala vida, varios con antecedentes, se emborrachan, se pasan de droga, uno acuchilla al otro, lo sacan de las patitas y de los brazos hacia la calle, justo bajo el domo de seguridad que los está filmando, y el operador llama para que los detengan. ¿Hay un problema ahí? Un problema social no. Va a haber una víctima que llore, una familia que llore, sí, yo lamento eso, pero la sociedad dejó atrás uno y los otros 3 quedaron detenidos. O sea que ese tipo de delitos en la tasa de homicidios, si bien engloba, ahora vamos a hablar de tasas de homicidios también, engloba una generalidad, no son delitos preocupantes porque no afectan a la mayoría de la sociedad, que son las personas de bien que quieren vivir en paz. Por eso yo siempre digo, y acá sobre esto vamos a estar hablando, que si hacemos siempre lo mismo, bajamos las tasas. Si actuamos en prevención, cierto, bajamos las tasas. ¿Llegamos al delito cero? Sabemos que no. Entonces hay que buscar distintas alternativas a problemas críticos. Los problemas críticos que tenemos en seguridad son el control de las armas, narcotráfico, femicidio y en muchos casos la inactividad judicial. Seguridad y justicia para mí tienen que ir de la mano. Claro. Políticamente también tienen que ir de la mano y son 2 ministerios separados. Se tiene que trabajar en conjunto. Por ejemplo, para trabajar correctamente sobre el femicidio, en mayo de este año en la provincia de Buenos Aires, el Procurador General sacó una orden de establecer que después cada fiscal general de la provincia de Buenos Aires la retransmitió a sus fiscales de cómo actuar en casos de violencia de género, una instrucción general. La instrucción general del 88, si no me equivoco el nombre.
¿Qué dice? Que todas las denuncias cuando llegan, va a haber una persona, que es un oficial cuarto, o sea, un pibe que empezó hace un poquito, va a leer todas las denuncias y cuando ve casos de violencia de género, la va a catalogar para que el fiscal le dé prioridad para tratar de analizarla. Estoy siendo un poquito irónico. Sí. Está bien, pero son esas cosas que uno hace solo, sentado en su escritorio, sin consultar a nadie del otro lado. Es decir, la justicia, el poder del Ministerio Público le está diciendo, le va a decir, urgente esta medida cautelar a esta persona, el botón antipánico y el cuidado. Yo recibo esta orden. ¿Y cómo hago? No tengo recursos, no tengo móviles, no tengo gente. Te la devuelvo. No se puede. No se puede. Entonces, eso es lo que digo que seguridad y justicia tienen que estar trabajando en conjunto para que funcione. Para que funcione. Nos ha pasado de fiscales que han mandado oficios al municipio para pedirnos tareas de vigilancia y control e informes sobre esas tareas de vigilancia y control a cierta persona. Señor fiscal, Tomás, no somos detectives, trabajamos para la seguridad ciudadana, sí. Está bien lo que pide el fiscal, pero no somos las personas encargadas para hacerlo. Después me llama y me dice, sí, pasa que estamos investigando a la policía también. Perfecto. Hacelo con gendarmería. Pero me mandás la orden sin hablar y sin coordinar. Y lo que se necesita es coordinar y trabajar en conjunto. Porque lo que estaba pidiendo estaba bien. Pero, primero, no sabe lo que tenemos como para poder ayudarlo. Que me venga y que me lo diga, ni siquiera con un oficio judicial, necesitamos una cámara acá porque tenemos que ver tal cosa. Eso lo podemos ver. Necesitamos mayor patrullaje en tal zona para ver tal cosa. Sí, pero entonces eso es lo importante de poder coordinar y no sentarse y decir, hagan. ¿Sí? Porque es muy fácil de un lado echarle la culpa al otro y viceversa. ¿Sí? Ya. Pero el lado más débil siempre termina siendo las fuerzas de seguridad. Y el lado que complica muchísimas veces, por eso hablo de inactividad judicial, es la justicia, que dice que justamente al no actuar correctamente es que se nos vienen a pedir al municipio el asesoramiento y la guía para poder actuar y representarlos, en muchos casos. El control de armas. Pasa muchísimo con el ANMAT las complicaciones que tienen los legítimos usuarios para renovar sus portaciones, que la renovación sea anual, para personas que toda su vida tuvieron un arma, personas de las fuerzas de seguridad. Entonces, eso es un punto que habría que siempre mejorar. Ahora le voy a mostrar unas estadísticas. Y el tema del narcotráfico. Narcotráfico. ¿Qué puede hacer la seguridad ciudadana con respecto al narcotráfico? Poco. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace? Ve una operación sospechosamente de venta de droga, si puede va y lo detiene, se hacen las actuaciones, se elevan a la fiscalía, si se logra la detención. Si quedó solamente en la sospecha de lo que se vio, se inician actuaciones, se harán seguimientos, el fiscal le dará la orden de buscar un comprador previo. No uno, a veces dos compradores previos. Es decir, te tengo que mandar a vos, Tomás, andá a comprar la droga, queda todo documentado y recién ahí después mando una orden de allanamiento. Nos ha pasado en estos 6 años de trabajo en seguridad y los vecinos venían y nos hacían las denuncias, el intendente firmaba las denuncias, nosotros las escribíamos, 800 denuncias en 6 años, para que tengan una idea. Detallando que se vendía drogas en tal lugar. ¿Y qué pasaba? La justicia no nos daba las órdenes de allanamiento para poder actuar. O si era un lugar con barrio humilde, que eran 5 lugares para actuar, nos daban 2 órdenes solas. Y eso nos daba también una complicación en la forma de actuar y de la represión del delito. Entonces, por eso hablo de inactividad judicial que lamentablemente pasa, es lo que pasa. Hay esta estadística es importante con relación a los problemas de seguridad que estábamos hablando en el tema de los homicidios en el año 2022, de que del 75% de las armas de fuego nunca fueron registradas, o sea, eran armas ilegales. Un 9% era conforme
arma ilegal, es decir, armas que fueron robadas, armas que no tenían que estar en las personas. Y el resto, lo que está en rojo, lo que está en azul, son armas reglamentarias. Lo que está en rojo era un personal de una fuerza de seguridad que usó otra arma que tenía registrada. Esto es un problema. Es un problema que tienen las fuerzas. Ojo. 15% de los hechos de femicidio ocurren con personal de las fuerzas de seguridad. La capacitación que tienen que tener ustedes en género hay que triplicarla. ¿Sí? ¿Cómo las tienen que hacer respetarse ustedes, mujeres? También hay que triplicarla. En la provincia de Buenos Aires estamos a full con el tema de la ley Micaela. No sé si ustedes estuvieron en la capacitación. Está perfecto, pero tampoco alcanza. Porque a veces hay que entender, descalentarse uno como persona y decir, yo no quiero un problema, grita todo lo que quieras, me voy. No saco el arma y lo termino. Porque encima ahí está la estadística, traje esta nada más, de que a veces, cuando son personal de las fuerzas de seguridad, cuando se saca un arma, se termina con lo que quiso hacer mal, que es el femicidio, pero también si hay un primo, un pariente y demás, también termina herido. Entonces, a veces los hechos son mayores al objetivo principal buscado, que estaba mal. ¿Me queda claro? Como les dije, ahora, si me puedes dar un poquito de agua, ahí tenés. Por supuesto. No, pero ya te traigo. Nosotros tenemos que entender legalmente qué es la seguridad, y que la tenemos desde la Ley de Seguridad Interior, con la Ley 24059, que la define, en base más o menos lo que hemos dado a explicar recién. Esta es su finalidad, en un sistema democrático, salvaguardar la vida y demás, en base a lo que yo les dije, que obviamente no inventé nada, si no lo tomamos de la legislación. En su artículo 3, usar el empleo de todos los elementos humanos con ustedes, y materiales de todas las fuerzas policiales y de seguridad de la nación a fin de garantizar los objetivos del artículo 3. Eso es lo que marca nuestro régimen legal. Por eso es que no se pueden usar las Fuerzas Armadas para la represión del delito interno. Solamente pueden actuar las fuerzas de seguridad, porque hay algunos que habrán escuchado o que piden que vengan los militares. Legalmente no se puede. Es incorrecto. Lo que sí me deja la duda para analizar y verlo si se autorizaría es de usar ciertos elementos que tienen los militares, por ejemplo. Si sabemos de algo que a un piloto lo que le gusta es volar, ¿sí? A un marino lo que le gusta es estar navegando, por eso eligieron esa profesión. A veces por presupuesto de las Fuerzas Armadas, los vuelos, tanto de helicópteros como de aviones, son limitados. ¿Por qué? Por falta de presupuesto. Lo mismo, el movimiento de buques de un lado al otro. Entonces, yo me pregunto, lo dejo como idea, como interrogante, no es usar las Fuerzas Armadas, pero sí quizás subalquilar una fuerza de helicóptero bajo un mando civil. ¿Estás usando el helicóptero y el piloto? ¿Estás usando a los militares para reprimir? No, para custodiar, para controlar, para ver un objetivo. ¿Sí? Los marinos bajo la orden, en vez de ponemos el de menor rango que pueda manejar el barco, y bajo la orden de prefectura para controlar, por ejemplo, la pesca ilegal en nuestro mar, también sería correcto. Pero bueno, es algo que se necesita una decisión política distinta para analizar. Y acá voy. La seguridad corresponde a la nación y las provincias, no a los municipios. Entonces, ¿qué hice yo durante 6 años? Me podrán decir ahí si estuve a cargo de seguridad, y lo digo con orgullo, estuve a cargo del área de seguridad. ¿Sí? Coordinaba todo lo que le dije: protección civil, defensa civil, el centro de monitoreo, el área de atención a la víctima. ¿Y mi relación con qué? Con el jefe de estación
de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y como comandante de Gendarmería, para organizar los distintos operativos y cómo nos dividíamos las zonas y cómo interactuábamos. Y muchas veces los superponía y otras veces los separaba. Vamos a otra anécdota. Les dije que hacíamos las denuncias de drogas. Fulanito, sabemos que está vendiendo droga en tal lugar, en tal esquina. Se eleva a la justicia. La justicia nunca contestó nada. Le aviso eso mismo al jefe de la policía y por separado al jefe de gendarmería, lo mismo. Viene el jefe de policía a los 2 o 3 días y me dice, en los informes de las reuniones semanales, el que nos pasaste, lo vimos, lo corrimos, se metió adentro, el fiscal no nos dio la orden para ingresar. Hicimos todo el informe para que ya lo tenga la fiscalía. Bueno, bien, gracias. A la semana viene el de gendarmería y me dice, hablaba muy gracioso, con una tonada correntina, y lo dijo en términos peyorativos y generales, yo se los voy a traducir en limpio. Fuimos, lo vimos, lo perseguimos, lo corrimos, nos metimos adentro de la casa, lo agarramos y lo llevamos a la fiscalía. El fiscal me estuvo 2 horas interrogando a mí, ¿por qué mi personal hizo eso? Primero porque teníamos el aviso de las noticias de crímenes, que era el mismo que yo ya le había mandado. Y segundo, porque el Código Procesal Penal de la provincia de Buenos Aires prevé que en casos de urgencia no se necesite una orden de allanamiento. Es correcto. Pero claro, ¿qué pasa? Un viernes a las 3, 4 de la tarde te genera trabajo en la fiscalía y tenés que trabajar con 2 detenidos hasta el otro día. Lamentablemente pasa eso, que lo seguimos viendo con el tema de la inactividad. Entonces, por eso la importancia de poder coordinar entre todos el trabajo y ver cómo se organiza. Volvemos. La provincia y la nación son los responsables de la seguridad. El municipio colabora, participa, organiza. Yo lo denomino control político. ¿Bien? Control político, ¿por qué? Yo quiero mantener mi cargo, estoy a cargo y quiero que la gente esté feliz. Sí. El jefe de estación de la policía de la provincia de Buenos Aires, que actúa en cada municipio, tiene que tener la misma finalidad y el jefe de gendarmería también. Es muy sencillo. Solo en la provincia de Buenos Aires, los municipios que tienen menos de 100.000 habitantes, ahí sí el intendente es como el jefe de policía de la policía de antes local, comunal, se denomina. Y eso está desde el 2005, pero se empezó a aplicar relativamente hace poco, hace un par de años. Está claro. Obviamente, esto no pasa en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano. Yo les aclaré que el municipio de Malvinas Argentinas es un municipio de 400.000 habitantes. Ahora, vamos a ver cómo tenemos que actuar en seguridad. La gestión de riesgos, eso es cómo es. Es un enfoque estructurado para manejar la incertidumbre relativa a una amenaza a través de una secuencia de actividades que incluyen identificar el problema, analizar buscando soluciones y evaluación de riesgos. Eso es lo que hay que hacer porque sabemos que el delito cero no existe. Por eso esto. Las estrategias clásicas, como les dijimos recién, con el tema de la doctrina netamente de seguridad, que es trasladar el riesgo hacia otro lado o bajar los índices delictuales. ¿Nos tenemos que conformar con eso? No, tenemos que buscar distintas alternativas. La seguridad en políticas de seguridad ciudadana incluyen transferir el riesgo a otra parte, evitar ese riesgo, esto es reducir su probabilidad o impacto, o reducir el impacto negativo del riesgo de aceptar algunas o todas las consecuencias de un riesgo particular mediante una decisión informada. ¿Qué implica? Tenemos un problema en un lugar, tenemos un patrullaje ya organizado, tenemos tanto personal caminando en esta zona, tenemos tantas cámaras de seguridad. Pero vemos que el problema ciertos días y ciertas horas se incrementa. Por ejemplo, el robo de celulares por motochorro. ¿Qué vamos a tener que hacer? Desviar otros recursos de otros lugares que no tenemos denuncias a ese lugar. Eso es aceptar un riesgo.
Lo lógico sería decirle, a todos le doy el mismo patrullaje, a todos le doy más o menos la misma cantidad de personas y listo. Pero no se maneja así. Se maneja de esta manera. Por eso la importancia del análisis delictual. El Observatorio de Seguridad de cada municipio es una herramienta fundamental para conocer esto. ¿Qué días y horarios se producen los hechos? ¿Sí? Para saber en qué horarios. Para así mover los recursos de prevención. Los recursos no son infinitos, son limitados. Tanto en personal como a nivel inmobiliario o móviles. Nos pasó una vez de que se nos incrementaron en un final de un mes que veníamos con unos números delictuales bien y bajos, se nos duplicaron. Empecé a mirar los números, empecé a buscar las respuestas y el problema estaba en cuestiones administrativas de logística. ¿Qué pasó? Se nos rompieron los móviles. Repuesto de autos importados se demora. La compra administrativa y burocráticamente se demora. Tener la logística en marcha es fundamental. Yo sé que el encargado hacía milagros para a veces que funcionen los móviles. Y a veces también se hacían que funcionen los móviles lo mínimo indispensable para garantizar la sensación de seguridad. Capaz que ese móvil no me servía para perseguir a nadie, pero sí me servía para garantizar la presencia y estar con la comunicación directamente con los otros móviles para así poder hacerlo. ¿Sí? También eso es una cuestión de organizar. Y nos ha pasado la mala suerte de en una tormenta se estaciona un móvil que recién salía a la calle, una tormenta, un viento, se cae un poste y me rompe el móvil. Son esas cosas que voy a decir. Es un montón de plata en el auto, el blindaje, el ploteo, la sirena, y son cosas que pasan. Entonces, tenemos que reorganizar los patrullajes, la instalación de cámaras, los corredores viales seguros. Este es el trabajo del Observatorio de Seguridad del municipio con el correcto uso de las herramientas que se tienen para administrar. Tenemos que ver qué tenemos y cómo lo administramos. Y siempre digo que no existe seguridad sin inversión. La seguridad ciudadana no trata simplemente una reducción de los delitos, si bien es importante y es lo que se vende, esa es la gestión. Logramos bajar tanto el delito. Pero es una estrategia mucho más exhaustiva, multifacética para mejorar la calidad de vida de la población. Por eso, esta placa, yo igual esto se los voy a dejar para que ustedes los tengan, pero también quiero que me hagan preguntas. Entonces, esto es importante. Yo le tengo que pedir que que redondeemos lo de la placa, así hay esos minutitos aunque sea para las preguntas y que nadie se quede. Más que nada porque, como dice usted, esto va a quedar para todos, para los del Zoom y todo, y más que nada porque seguramente que alguna preguntita ha surgido, y breve y corto, porque, como siempre, el tiempo en televisión nos apremia, dicen, ¿no? Entonces, nada. Bueno, esto está claro ahí, creo que no tenemos duda que para la seguridad del ser humano ocupa parte de las necesidades básicas que el Estado tiene que satisfacer. Muchas veces veo quejas de que zonas liberadas, esa es la peor palabra que podemos escuchar. Y no es zona liberada. Teníamos un agente que estaba en un lugar y ese día lo mandaron a hacer reentrenamiento. ¿Qué es lo que corresponde y está bien? O sea, ese día quedó el lugar que cubría vacío con otro que venía de otro lado a controlarlo, pero no se controla de la misma manera. Eso es volver al riesgo informado y saber las consecuencias. ¿Y cómo se actúa en seguridad? Con la planificación. Uno planifica qué es lo que va a hacer según el lugar de trabajo. Elabora qué estrategias va a usar, o sea, con qué mecanismos podemos alcanzar esos objetivos de la planificación. Y el punto tercero, que son las tácticas, que es el plan de control de esas medidas que se tomaron. Porque yo puedo tener el mejor plan de seguridad, ser brillante, y mando a 2 personas a patrullar una zona, y los 2 están con el celular así. Van manejando con el móvil y están con el celular así. ¿De qué nos sirve? ¿Qué seguridad estamos brindando? Pero es culpa de esas 2 personas que están haciendo ese mal trabajo. Es culpa del supervisor para mí. Es culpa del supervisor. Muchas veces cuando vamos a las reuniones con los vecinos, me dicen, no, el móvil no pasa. No, señora, tenemos un registro de ABL,
GPS, tenemos el recorrido marcado, esta es la zona y acá está todo el recorrido y las veces que se pasaron. No me pueden decir que no está. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, ¿no los ven? ¿Por qué? Porque están adentro mirando algo y tienen razón los vecinos de estar adentro tranquilos en su casa. Bueno, bocinazo, sirena, cada esquina, hasta que me llaman a la semana y dicen, no los queremos escuchar más. Entonces, eso es ver a veces las estrategias y ver cómo alcanzamos esos objetivos, pero lo importante es cómo controlamos esos controles que planeamos, cómo hacemos que se cumpla esa planificación, y después volvemos al trabajo comunitario, que es escuchar a la gente, para ver si se sintieron seguros, si están seguros, si bajó efectivamente la tasa de delitos, y ahí que volvemos a planificar. Entonces, es un círculo. Todo el tiempo tenemos que estar haciendo esto, si no, el sistema no funciona. Esto es una formalidad de saber cómo estaba compuesta la seguridad. Vamos a pasarlo. Prevención del delito, obviamente, es actuar antes que el delito se produzca para evitar que esto suceda, es algo que saben. Y por eso es lo que digo que la seguridad es la gestión de riesgos, enfocado hacia la prevención distinto al derecho, en el cual el orden normativo se enfoca en regular la organización social al acorde a una idea de justicia, de sanciones y de pena. La seguridad es mucho, pero mucho más. Acá, esta frase es importante para los que piensan que con mayores penas se soluciona todo. Primero, si ponemos mayores penas, si bajamos la edad de imputabilidad, perfecto, eso lo hace el Congreso, y lo que hace el Congreso como funcionario público hay que respetarlo y hay que cumplirlo. ¿Perseguimos el narcotráfico? Perseguimos el narcotráfico. ¿Se permite la venta libre de estupefacientes por ley? Se permite la venta libre por ley, se respeta eso, trabajamos en salud mental. ¿Bien? Pero lo dice Alessandro Barata muy sencillo, que es un abogado sociólogo italiano que en su libro Entre la política social y la política de seguridad nos enseña que la pena como instrumento principal del sistema falla en lo que es respecto a la prevención, repito, prevención de la criminalidad. Poner penas más altas no implica que haya menos delitos. Y un ejemplo claro y triste es el femicidio. En el 2007, en nuestro país se sancionó la pena como perpetua de femicidio, que si bien ya estaba antes en el artículo 80 del Código Penal, pero lo tenía con el tema del matrimonio. Cuando el hombre mata a la mujer, legalmente casado, y o viceversa, la pena era de perpetua. Con esto se amplió al conviviente. ¿Bien? Y después se hicieron otros avances respecto de la cuestión de cuando la pena, cuando hay una violencia de género, cuando el delito es cometido con perspectiva de género, que se incrementan las penas. ¿Esto frenó el femicidio de nuestro país? No. En el 2007 estamos ante un hecho de femicidio cada 36 horas. Hoy estamos discutiendo un hecho de femicidio entre 26 y 28 horas. Según. Es decir, sigue habiendo mayores casos de femicidio. ¿Cómo tenemos que trabajar el tema del femicidio? ¿Lo podemos trabajar desde seguridad? Lo hablábamos recién. No entra en el tema de seguridad directamente, salvo que se vea un hecho en la vía pública. Nos ha pasado de ver que personal de protección ciudadana vea un hecho de inseguridad, de violencia de género de un hombre hacia una mujer en la vía pública, vayan, intervengan, y la mujer salga pegándole al personal de protección ciudadana que fue a cuidarla. Es algo que tienen que estar preparados. ¿Qué pasó? Se los detuvo a los dos, se los llevó a la comisaría, y en la comisaría se le explicaron, porque se entendía que la mujer estaba bajo un sistema de sometimiento psicológico, cuáles eran sus derechos y que se ponía a disposición lo que es del municipio la Subsecretaría de la Mujer para poder actuar y cuidar de esta persona. ¿Bien? También nos ha pasado, para que tengan cuidado, muchachos, muchachas, señoras, señores, llama a un vecino porque hay discusión en una casa. Se alerta a nuestro 0800, se manda un móvil por una cuestión de género, de violencia. Va a nuestro móvil. Tranquilos. Una alerta menor, ¿no? Van, llegan al lugar, los reciben a los balazos. El personal policial herido
por suerte no de gravedad, le pegan en un brazo, sale corriendo uno, herido y todo, va y lo agarra y lo detiene. El otro personal pide refuerzos y detienen a las otras 3 personas adentro y una mujer inclusive. ¿Qué pasó? Era una banda que había robado en otro municipio y se estaba repartiendo el botín y se estaban peleando. Pero el sistema de seguridad funcionó fantástico. Alguien llamó pensando que era una cuestión de violencia de género por los gritos, por lo que estaba pasando, porque una mujer se enojó, resultó ser otra cosa y se resolvió todo el problema. ¿Qué pasó? El personal policial, a pesar de salir herido, fue condecorado por su acción, inclusive porque estar herido, detener a las personas y su actividad. Pero yo fui lo que perdón, no se dice que está gente mirando acá, con cariño, casi te matan por no estar debidamente atento. Fuiste a una situación menor, que por centímetros, acá, 20, 25 centímetros, te pudo haber costado la vida. Por eso se los traslado a ustedes, para que tengan siempre que vayan a un lugar, siempre que se detiene un auto, no sabes qué hay del otro lado. ¿Bien? Entonces, es para estar prevenidos y actuar con cuidado, porque si ustedes no se cuidan, no pueden cuidar a los demás. Por eso, entiendo que la seguridad ciudadana debe ser parte integral de las soluciones de los problemas, ya que siempre nos necesitan para solucionarlos cuando no nos escucharon. ¿Y qué pasa? Cuando en casos de femicidio una mujer es una denuncia, 2 denuncias, y no se atiende correctamente, ¿bien? Ahora con este sistema que tenemos en la provincia de Buenos Aires se tiene que dar cuenta la persona que toma las denuncias de que hay denuncias anteriores y que tienen que ser debidamente resueltas por el fiscal. Ahí tenemos un problema. ¿Qué pasa? Una poblada, incendian la comisaría, quieren tomar la comisaría, quieren prender fuego a la casa del agresor. ¿Y qué tengo que hacer desde el área de seguridad? Destinar medios de seguridad para cubrir el conflicto en vez de estar brindando seguridad para todos los vecinos. Y ahí volvemos a lo que dije recién de la administración de los recursos. Arnold Wolfer, suizo-estadounidense, fue un abogado, economista, historiador, estudioso de la seguridad internacional que definió las 2 caras del concepto de seguridad. Estar seguro sería encontrarse libre de miedo y libre de necesidades. Suena muy lindo, pero ¿quién define los miedos? ¿Quién define las necesidades? Van variando los miedos y las necesidades según la sociedad. Nosotros, como sociedad, sabemos, y si no lo explicamos acá, y ustedes lo tienen que saber, que por estadística hay un homicidio doloso de una persona cada 100.000. ¿Sí? Sumamos la cantidad de personas, vamos multiplicando las chances que tenemos de que nos pase. ¿Bien? En la Argentina, según las últimas estadísticas, nos ubican entre Argentina y Latinoamérica en el 4º país a nivel de seguridad, que está muy bien. En primer lugar está Chile, segundo Uruguay, tercero Bolivia, 4º Argentina. Esto es por la baja cantidad de homicidios dolosos. Dentro de los homicidios dolosos están mezclados todos los homicidios, como hablé recién, de ajuste de cuenta entre uno y otros, que no preocupan tanto, como los homicidios al pobre trabajador que va justamente a trabajar todas las mañanas, que son los homicidios en ocasión de robo, que sí son los que preocupan a nuestra sociedad. Nosotros en Malvinas Argentinas apenas asumimos en el 2015, tuvimos de diciembre a marzo 3 homicidios graves, homicidios dolosos a un chico estudiante, a otro chico estudiante y a un trabajador que se resistió por nada en un supermercado y le pegan un disparo. Esos 3 hechos, por suerte, fueron esclarecidos por el sistema municipal y por la investigación correcta que hizo la policía y la fiscalía, y todos fueron condenados, porque si esos hechos no fuesen condenados, ya no solo es un hecho trágico, sino realmente es de conmoción interior por la tragedia que es que no haya justicia. Y después estuvimos 3 años y medio sin ningún hecho de homicidio en ocasión de robo. Yo todos los meses veía las estadísticas y decía, 1 año, 2 años, año y medio, 3. Y sabes que te va a pasar. Y sabes que te va a pasar. Entonces, esa ruleta rusa que marcan las estadísticas son terribles, pero son
cuestión es que tenés que estar preparado, porque si hay algo que no se equivocan son las matemáticas, lamentablemente. Y las necesidades. Nosotros, si bien existe el mito de la traffic blanca, que si no saben después se los cuento, lo que sí, no tenemos gran miedo de secuestro de niños y tortura de niños, como puede ser en países sajones, ¿cierto? Entonces, eso es importante. Ahora hay inclusive una linda película que está por estrenarse en estos días, de cómo secuestran días de chicos para explotación sexual. Sí. ¿Sí? Exactamente. Que lo protagonizó aquí, se dedicó a eso. Exactamente. Sí. Perdón. ¿Vamos con el tiempo? Vamos Bien. con el, perdón. Nos quedaríamos. O sea, nos quedan dos todavía. Por más nos que estamos quedan cansados, además en el Zoom están también, pero nada, ya digo, nos apremia. Y me gustaría, nada, si alguno tenía alguna pregunta que quería hacer o algo, aprovecharlo. Sí, perfecto, eso ya le digo con la pregunta. Ya 5 minutos termino. 5 Mirá, minutos. acá la última Dale. placa que les dejo. Gracias. Es la forma en que efectivamente pudimos controlar la baja del delito. Yo digo que no nos tenemos que conformar con los números, pero sí, es como justificamos nuestro trabajo y que realmente se viene haciendo bien. Muchos casos, cuando empezamos a recibir el mapa del delito que nos hacía el Observatorio de Seguridad, eran robo, tentativa, hurto, robo, homicidio. ¿Bien? Y lo íbamos marcando, geolocalizando y demás. Y después estaba el ítem drogas, el ítem disturbios en la vía pública. Llegó un momento que todos nuestros informes mensuales, entre el 40 y el 60% eran disturbios en la vía pública. ¿Qué significaba? Que nosotros íbamos, dábamos respuestas a la gente y no sucedía nada. Con la mera presencia y con las formas de estar con la gente, el delito bajaba. Una cancha de fútbol que se empezaban a pelear, llegaba el móvil, todo bonito, todo esto, no pasa nada. Entonces, el disturbio en la vía pública fue lo que me mostró de que pudimos lograr una baja en el delito con presencia, con trabajo. Así que bueno, eso siempre es lo importante, tender fundamentalmente el contacto con la sociedad, con la gente, para poder actuar en prevención. Escuchar a la gente, que es lo que le decía en la planificación, para poder planificar hay que poder escuchar. Ahí les dejo una data comparativa también para que vean la cantidad de droga extra que se secuestró en nuestro periodo de gestión, que no lo hicimos nosotros, esto lo hizo el gobierno de la provincia, que era contrario a nosotros políticamente en ese momento, o sea que las estadísticas para mí valen muchísimo más. Y cómo se fueron disminuyendo los índices delictuales en grandes porcentajes. Así que, de mi parte, muchísimas gracias y abierto a poder escucharlos. Bueno, si tenemos alguna pregunta cortita la hacemos, si no lo que para que no queden, ¿sí? Y nada, porque también me da cosa el que tengamos que hacer en plan, ya tenemos una mano levantada. Bueno, dame un segundo. Lo que sí... Bueno, estabas, no vale. Anulado. Antes que nada, para que no queden preguntas, tengo pensado, sí, que se me ocurre ahora, voy a ser sincera, vamos a hacer una cosa. Voy a hacer un formulario o lo que sea así, como para que puedan plasmar todas las preguntas y se las voy a hacer llegar. Sí, no hay ningún problema. ¿Sí? Para que él pueda contestar a todas las preguntas que hayan, ¿sí? Por una cuestión de tiempo, porque si no lo tengo que limitar a que me conteste sí, no, blanco, negro, y la idea es que si realmente hay